¿De verdad es posible aprender los 22 arcanos mayores del tarot en menos de una hora? Puede que la respuesta te sorprenda, porque sí, es posible empezar a comprenderlos. Evidentemente, no vas a salir aquí de este vídeo convertido en un tarotista, en una tarotista, pero sí vas a descubrir algo mucho más importante, y es que vas a empezar a entender el lenguaje que esconde cada una de estas cartas. Y cuando comprendes ese lenguaje, el tarot deja de ser un conjunto de dibujos bonitos para convertirse en una auténtica herramienta de conocimiento, de crecimiento personal y de comprensión de la vida. Así que quédate aquí conmigo hasta el final, porque además de hacer un recorrido por los 22 arcanos mayores, al terminar voy a compartir contigo un truco que utilizo con mis alumnos y alumnas para recordar el significado de las cartas de una forma mucho más sencilla, más lógica, más intuitiva y sin necesidad de aprender de memoria esa interminable lista de palabras clave. Pero antes de empezar, si todavía no me conoces, yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Y si te apasiona este mundo y quieres seguir aprendiendo, te invito a que te suscribas aquí al canal y a que actives la campanita para no perderte nada, porque regularmente comparto nuevos vídeos para ayudarte a comprender mucho mejor el apasionante mundo del esoterismo y del crecimiento personal. Y ahora sí, prepara tu baraja, si la tienes cerca, ponte cómoda o cómodo, porque vamos a comenzar un viaje fascinante por los 22 arcanos mayores del tarot. Antes de empezar a ver los arcanos uno por uno, hay una cosa que me gustaría explicarte, porque creo que es importante y es fundamental para entender cómo funciona el tarot. El tarot es una baraja que está formada por 78 cartas, y de esas 78 cartas hay 22 arcanos mayores y otros 56 arcanos menores. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues para explicarlo de una manera muy fácil y muy sencilla, los arcanos menores suelen hablarnos de situaciones más concretas del día a día, de las emociones, de los pensamientos, de las relaciones, del trabajo, en definitiva, pues de todas esas pequeñas experiencias que vamos viviendo en el día a día. Sin embargo, los arcanos mayores tienen un peso mucho más importante dentro de la lectura. ¿Y por qué? Pues porque los arcanos mayores no vienen simplemente a decirte te va a pasar esto o va a ocurrir aquello, sino que van mucho más allá. Los arcanos mayores nos hablan de grandes aprendizajes de la vida, de esos momentos que nos transforman, que nos hacen crecer, que nos obligan a tomar decisiones o que marcan pues un antes y un después en nuestro camino. Los arcanos mayores hablan de procesos profundos, de aprendizajes importantes, de etapas vitales, de decisiones que tomamos, de crisis, de despertar espiritual, de cierres, de comienzos y de momentos en los que la vida nos está invitando a mirar pues algo con una mayor conciencia. Podríamos decirlo así: los arcanos menores representan la parte más humana, dijéramos, y los mayores representan los grandes capítulos de esta evolución como seres humanos. Cada carta es como una puerta que nos muestra una experiencia y que, bueno, todos de una manera u otra atravesamos en algún momento de la vida. El impulso de empezar, como nos muestra el loco, la capacidad de actuar y tomar las riendas como pues, con el mago o el carro, la necesidad de escuchar nuestra intuición pues, con la suma, la importancia de crear, de cuidar, de ordenar, de elegir, de avanzar, de soltar, de sanar, de despertar. Cada arcano mayor representa una gran lección del camino humano. Por eso, cuando en una lectura aparece un arcano mayor, normalmente te está diciendo: hey, presta atención, porque aquí hay algo importante. No significa que las otras cartas no sean importantes, por supuesto que lo son, pero los arcanos mayores suelen marcar momentos clave, aprendizajes de fondo o energías que tienen más peso en el proceso personal. Y aquí aparece una idea dentro del tarot, que es el viaje del loco. El loco es la primera carta del recorrido, es esa parte de nosotros y de nosotras que se atreve a empezar, pero que no lo sabe todo, que no tiene todas las respuestas, pero que siente una llamada interna y se lanza al camino. A partir de ahí, el loco va encontrándose con cada uno de los arcanos mayores, se encuentra con el mago, que le enseña que tiene recursos, con la suma, que le recuerda que también debe escuchar su intuición, con la emperatriz, que le habla de creatividad, que le habla de vida, con el emperador, que le enseña estructura y dirección, y así poquito a poco va atravesando experiencias, retos, aprendizajes,
crisis, transformaciones y despestares hasta llegar al mundo, que representa la integración, la culminación de una etapa y la sensación de haber completado un ciclo. Pero lo bonito es que este viaje no ocurre solo una vez. No es que un día seamos el loco y al final de la vida lleguemos al mundo, sino que en realidad vivimos este viaje muchísimas veces en la vida. Cada vez que empezamos una nueva etapa, volvemos a ser el loco, y cada vez que tomamos una decisión importante, pasamos por los enamorados. Cada vez que la vida nos obliga a parar, aparece el colgado, y cada vez que algo termina, aparece la muerte. Cada vez que algo se rompe para mostrarnos una verdad, aparece la torre, y cada vez que volvemos a confiar después de una etapa complicada, de una etapa difícil, aparece la estrella. Por eso el tarot no es solo una herramienta para adivinar. El tarot es un mapa simbólico. Es un mapa que nos ayuda a comprender en qué punto estamos, qué energía estamos viviendo, qué aprendizajes se nos están presentando y cómo podemos atravesarlos con mucha mayor conciencia. Así que hoy no vamos a estudiar cada carta en profundidad, porque eso daría para muchísimas horas de clase. De hecho, hay una formación completa que dura un año, donde estudiamos en profundidad los arcanos. Le podemos dedicar muchísimo tiempo a cada carta, y hoy simplemente vamos a hacer una primera toma de contacto. Vamos a ver los 22 arcanos mayores de una forma sencilla, clara, muy básica, rápida, con algunas palabras clave y una idea central de cada carta, para que puedas empezar a familiarizarte con ellos y entender qué tipo de energía representa cada uno. No se trata de memorizar, sino que se trata de empezar a mirar. Porque cuando aprendemos el tarot, las cartas empiezan a hablar de una forma completamente diferente. Y ahora sí, vamos a comenzar el viaje por estos 22 arcanos del tarot, por estos 22 arcanos mayores, y lo haremos, como no podía ser de otra manera, con la carta que abre el camino, el loco. El loco es la carta número 0, y ese 0 no está allí por casualidad. El 0 representa el potencial, representa ese momento en el que todo está por escribir, donde todavía no hemos dado ningún paso, todavía no sabemos qué va a pasar, pero delante de nosotros, delante de nosotras, se abre un camino lleno de posibilidades. Cuando aparece el loco, se está hablando precisamente de eso, de los comienzos, de los inicios, de empezar una nueva etapa, un nuevo trabajo, una nueva relación, una mudanza, un proyecto, o incluso, como muchos de vosotros y vosotras que estáis viendo este vídeo, empezar a estudiar tarot. Y claro, cuando empezamos algo nuevo, siempre aparecen dos emociones al mismo tiempo. Por un lado, la ilusión, y por otro, el miedo, porque nunca sabemos realmente qué va a pasar. Y el loco nos recuerda que no podemos tener todas las respuestas antes de empezar. Si esperamos a sentirnos completamente preparadas o completamente preparados para dar un paso importante, probablemente pues nunca lo daríamos. Por eso esta carta nos habla también de la confianza, no de lanzarnos sin pensar, pero sí en confiar en que vamos a ir aprendiendo las cosas mientras vamos caminando. Si tuviera que resumir este loco en 4 palabras claves, serían comienzo, libertad, confianza y aventura. Y quédate con esta frase porque resume perfectamente la esencia de esta carta. Muchas veces el mayor acto de valentía no es saber cómo terminará el camino, sino es atreverse a dar el primer paso. Y después de este primer paso aparece el mago. Si el loco representa el potencial, el mago representa la acción. Ya no basta con tener ilusión, sino que ahora toca moverse, toca construir, toca crear. Si observamos la carta, vemos que delante del mago hay diferentes herramientas. Cada tarot las representa de una manera diferente, pero simbolizan algo muy importante. Y es que todos tenemos recursos. Todos. A veces pensamos que no estamos preparados, que no estamos preparadas, que nos falta experiencia o que todavía no sabemos suficiente, pero el mago viene precisamente a decirnos que muchas veces ya tenemos todo lo necesario para empezar. Lo único que nos falta es creer un poco más en nosotros mismos, en nosotras mismas. Es una carta que habla de iniciativa, de creatividad y de utilizar nuestros talentos, porque tener capacidades no sirve de mucho si nunca las ponemos en práctica. Por eso, cuando el mago aparece en una lectura, muchas veces nos está diciendo: "Ey, deja de esperar el momento perfecto y empieza con aquello que ya tienes. Haz lo que puedas y sigue aprendiendo por el camino".
Las palabras clave para este mago serían acción, recursos, capacidad e iniciativa. Y la frase que resume a este mago podría ser, pues, no esperes a sentirte perfecto, a sentirte perfecta para empezar. Empieza y ya irás descubriendo todo lo que eres capaz de hacer. La siguiente carta es la de la suma sacerdotisa. Y fijaos qué curioso. Venimos del mago, que es acción, y de repente aparece una carta que nos dice justamente lo contrario. La suma nos dice, para, escucha, observa, no corras tanto, no tengas tanta prisa. La suma representa la intuición. Pero cuidado, que la intuición no significa adivinar el futuro. La intuición es esa sensación que todos hemos tenido alguna vez de que algo no termina de encajar o al contrario, de que estamos exactamente donde tenemos que estar. Vivimos en una sociedad que nos enseña constantemente a buscar respuestas fuera, a preguntar, a correr, a hacer. Y la suma nos recuerda que muchas respuestas ya están dentro de nosotros, ya están dentro de nosotras, solo que hace tanto ruido ahí fuera que a veces pues dejamos de escucharlas. Es una carta que te invita al silencio, a la observación y a la reflexión antes de actuar. No porque no haya que hacer nada, sino porque hay momentos en los que actuar demasiado deprisa nos aleja de la mejor decisión. Sus palabras clave serían intuición, sabiduría, silencio y observación. Y si tuviera que resumirte toda esta carta pues en una frase, podría ser algo así como: hay respuestas que solo aparecen cuando aprendemos a escucharnos de verdad. Vamos con la siguiente y llegamos ahora a la emperatriz. Si tuviera que definir esta carta con una sola palabra, pues sería vida. La emperatriz representa todo aquello que crece, todo aquello que florece, todo aquello que cuidamos y alimentamos. Por eso muchas veces se relaciona con la creatividad, con la abundancia y con la fertilidad. Y cuando hablamos de fertilidad no me refiero únicamente a tener hijos, sino también puede ser dar vida a un proyecto, dar vida a una idea, a un negocio, a una nueva versión de uno mismo, de una misma. La emperatriz nos recuerda que todo necesita un proceso, que igual que una semilla no se convierte en un árbol de un día para otro, nuestros proyectos también necesitan tiempo, dedicación y paciencia. Es una carta profundamente conectada con el disfrute, con el permitirnos crear, con cuidar de nosotros, con cuidar de nosotras, con disfrutar del camino y no vivir siempre pensando únicamente en el resultado final. Sus palabras claves serían creatividad, abundancia, crecimiento y expansión. Y una frase buena, pues para resumir su energía, es que todo aquello que cuidas con amor acaba encontrando la manera de florecer. Y vamos ahora con el emperador, porque es la siguiente carta, y fijaros qué bien se complementa con la emperatriz. La emperatriz crea, el emperador estructura. La emperatriz representa la inspiración, el emperador representa la organización. Porque soñar está muy bien, pero después hay que bajar a tierra esos sueños, bajarlos a la realidad, hay que poner orden, hay que planificar, hay que tomar decisiones. Y el emperador nos habla de eso, de responsabilidad, de disciplina, de estabilidad, de construir unos cimientos sólidos para que aquello que queremos pueda materializarse en el tiempo. Es una carta que nos recuerda que muchas veces el éxito no depende únicamente del talento, sino que también depende de la constancia, de la organización y de la capacidad de mantener el rumbo, incluso cuando aparecen dificultades. Las palabras clave para el emperador serían orden, estructura, disciplina y estabilidad. Y pues una frase para él sería que los sueños empiezan con una ilusión, pero que se hacen realidad gracias a la constancia. Y vamos ahora con la siguiente carta, que es la carta del sumo sacerdote. Esta carta muchas veces viene también con el nombre del Papa o del Hierofante, pero la esencia es la misma. Representa el comienzo, el aprendizaje, la transmisión de la sabiduría. Es la figura del maestro, de esa persona que ya ha recorrido un camino y ahora puede acompañar a otros. Pero también representa al alumno, porque para aprender algo primero
tenemos que reconocer que todavía no lo sabemos todo y eso requiere humildad. Vivimos en una época en la que queremos aprenderlo todo muy deprisa, un vídeo de 1 minuto, 3 trucos, 5 secretos, y la realidad es que el conocimiento profundo necesita tiempo, necesita práctica, necesita experiencia. Por eso el sumo sacerdote nos recuerda el valor de estudiar, de formarnos y de comprender antes de querer interpretar. Sus palabras clave serían aprendizaje, conocimiento, tradición y maestro. Y como frase podríamos decir que antes de querer romper las reglas, primero hay que conocerlas. Y después de aprender, de adquirir conocimientos y de empezar a comprender el mundo que nos rodea, llegamos al siguiente arcano, los enamorados. Y esta es una de las cartas más mal interpretadas del tarot, porque muchas personas creen que habla solamente del amor y la pareja, y no es así. Sí, puede hablar de ello, pero su verdadero significado va mucho más allá. Los enamorados nos hablan de las elecciones, de esos momentos de la vida en los que sí o sí tenemos que decidir qué camino queremos tomar. Y todos sabemos que elegir implica algo muy importante, como es renunciar, porque cada vez que eliges una opción, automáticamente estás dejando otra atrás. Por eso esta carta muchas veces aparece cuando estamos ante una decisión importante donde, pues yo que sé, igual hemos de cambiar de trabajo, iniciar una relación, terminar una etapa o emprender un proyecto. Pero también nos hace una pregunta muy profunda y es la siguiente: ¿lo que estás eligiendo nace de tus propios valores o de lo que los demás esperan de ti? Porque no siempre elegimos desde el corazón. A veces escogemos por miedo, por costumbre, por comodidad o por no decepcionar a los demás. Los enamorados nos invitan a ser coherentes con quienes somos realmente. Las palabras clave para esta carta serían elección, coherencia, relaciones y valores. Y quédate con esta frase: la mejor decisión no siempre es la más fácil, sino la que más se parece a quien realmente eres tú. Y una vez hemos tomado una decisión, aparece el carro. Y ahora sí, ya no basta con decidir, ahora toca avanzar. El carro representa el movimiento, la dirección, la voluntad. Es esa energía que nos impulsa hacia adelante cuando tenemos claro hacia dónde queremos ir. Pero un detalle muy bonito y muy importante de esta carta es que en la mayoría de tarots aparecen 2 animales tirando del carro y muchas veces parece que quieren ir en direcciones distintas. Eso simboliza algo que todos vivimos, y es que una parte de nosotros quiere avanzar, pero otra tiene miedo, una parte quiere cambiar y otra quiere quedarse donde está. Y el carro nos recuerda que avanzar no significa no tener miedo, significa que a pesar del miedo seguimos conduciendo nuestra vida. Es una carta que nos habla de determinación, de confianza, de tomar el control de la vida, de tomar el timón, de tomar las riendas, porque nadie puede conducir tu vida por ti. La palabra clave del carro son avance, dirección, voluntad y determinación. Y una frase para resumir su energía podría ser: cuando sabes hacia dónde quieres ir, cada paso cobra sentido. Y después del carro aparece el arcano de la justicia, y no estamos hablando de la justicia en los tribunales, sino que estamos hablando del equilibrio, de la responsabilidad, de la honestidad y sobre todo de las consecuencias de nuestros actos. Vivimos en un mundo donde muchas veces buscamos culpables fuera, pero la justicia nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué parte de responsabilidad tuya tienes en cada situación, porque crecer también significa asumir nuestras decisiones y entender que todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo aquello que dejamos de hacer genera unas consecuencias. No es una carta de castigo, sino que es una carta de aprendizaje. Nos recuerda que la vida siempre busca el equilibrio y que cuanto más honestos somos con nosotros mismos, cuanto más honestas somos con nosotras mismas, más fácil resulta encontrar ese equilibrio. Las palabras clave de la justicia son equilibrio, responsabilidad, verdad y consecuencia. Y quédate con esta frase: cada decisión que tomamos va construyendo la vida que terminamos viviendo. Y continuamos con el ermitaño. El ermitaño es una carta que a mí me gusta mucho,
¿vale? Vivimos en una sociedad donde parece que siempre tenemos que estar haciendo algo, corriendo, produciendo, conectados, conectadas, pero llega el ermitaño y nos dice algo completamente distinto, ¿no? Este ermitaño te dice, para un momento, respira, escúchate, porque hay etapas en las que la respuesta no está afuera, está dentro de ti. Esta carta representa la introspección, la experiencia, la sabiduría que solo se consigue viviendo. El ermitaño no se aísla porque tenga miedo de las personas, sino que se aparta durante un tiempo para encontrarse a sí mismo. Y eso pues, muchas veces también lo necesitamos nosotras y nosotros para pues eso, parar para reflexionar, para entender qué queremos, qué sentimos o hacia dónde queremos seguir caminando, ¿no? Las palabras clave del ermitaño serían introspección, experiencia, paciencia y búsqueda interior. Y la frase que puede resumir su energía pues es que a veces uno necesita alejarse del ruido para volver a escuchar su propia voz. Vamos ahora con la rueda de la fortuna, porque después del silencio llega el cambio y este cambio viene representado pues por este arcano, por esta rueda. Esta carta nos recuerda una gran verdad y es que la vida está en constante movimiento, nada permanece igual para siempre, ni los buenos momentos ni los malos, sino que todos vivimos etapas. Hay épocas donde parece que todo fluye y otras donde sentimos pues que nada va como esperábamos y la rueda nos enseña pues que eso forma parte de la vida, que los ciclos cambian y que aprender a adaptarnos es una de las mayores habilidades que podemos desarrollar. Muchas veces pues, queremos controlar absolutamente todo, pero hay cosas que simplemente escapan de nuestro control y cuanto antes aceptemos eso, más tranquilos, más tranquilas vamos a vivir. Sus palabras clave serían cambio, ciclos, movimiento, evolución. Y quédate con esta frase, la vida siempre gira y cada giro trae una nueva oportunidad para aprender. Y vamos ahora con otra de las cartas pues, muy bonitas del tarot, como es la fuerza. Curiosamente, cuando pensamos en la fuerza solemos imaginar pues, poder, control o incluso un puntito de agresividad, pero el tarot nos enseña algo completamente diferente, que la verdadera fuerza no consiste en dominar a los demás, sino que consiste en aprender a dominarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. En muchos tarots vemos a una mujer sujetando suavemente a un león, no lucha contra él, no lo golpea, no intenta vencerlo por la fuerza, simplemente parece que lo calma. Y ese león representa nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestros miedos, nuestra ira. Es la carta que nos recuerda que ser fuertes no significa no sentir miedo, significa actuar con serenidad, incluso cuando el miedo está presente. Es una fuerza tranquila, consciente, paciente, y las palabras clave para definirla serían autocontrol, valentía, serenidad y confianza. Y me gustaría que recordaras pues, esta frase vinculada a la fuerza. La mayor victoria que podemos conseguir es aprender a gobernarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y después de avanzar, de tomar decisiones y de seguir nuestro camino, aparece una carta que muchas veces no nos gusta demasiado, como es el colgado. ¿Y sabéis por qué no nos gusta mucho? Porque nos obliga a hacer algo que normalmente evitamos: parar. Vivimos en una sociedad donde parece que si no estamos haciendo algo constantemente, estamos perdiendo el tiempo. Pero la vida tiene momentos en los que nos pide dejar de seguir avanzando. Quizá un proyecto se retrasa, a lo mejor pues una relación está en un punto muerto, un trabajo no termina de salir y nuestra primera reacción suele ser luchar contra esa pausa. Sin embargo, el colgado nos dice que quizá esa parada tiene un sentido. Si observáis la carta veréis que está boca abajo y eso simboliza precisamente un cambio de perspectiva. A veces el problema no está en la situación, sino que está en la forma en la que lo estamos mirando. Y el colgado nos invita a cambiar el punto de vista, a soltar el control y a confiar en que no todo se resuelve haciendo más. Hay momentos en los que crecer consiste precisamente en parar, en detenerse. Las palabras clave para el colgado serían pausa, nueva perspectiva, aceptación y entrega. Y una frase para captar la energía de esta carta, pues podría ser que no siempre avanzar significa dar un paso hacia adelante. A veces avanzar consiste en aprender pues a
mirar las cosas de otra manera. Y llegamos probablemente a la carta que más miedo da cuando alguien empieza a estudiar tarot, la muerte. Y quiero decirte algo muy importante, y es que en la inmensa mayoría de los casos esta carta no habla de una muerte física. De hecho, es una de las cartas que, aunque te pueda asustar a simple vista, en el fondo es positiva y transformadora. ¿Por qué? Porque representa el final de una etapa y todos sabemos que cuando una etapa termina, otra puede comenzar. Piensa en cuántas veces has cambiado a lo largo de tu vida. Has dejado trabajos, has terminado relaciones, has cambiado de forma de pensar, has superado miedos y gracias a todos esos finales, hoy eres la persona que eres. Eso es la muerte. Es una carta que nos invita a dejar aquello que ya ha cumplido su función, dejarlo atrás. Porque muchas veces nos aferramos a situaciones, a personas o incluso a versiones antiguas de nosotros mismos, de nosotras mismas, que ya no nos permiten crecer, y cuanto más nos resistimos al cambio, más difícil suele resultar el proceso. Las palabras clave para la muerte serían transformación, cierre, cambio profundo y renacimiento. Y me gustaría que recordaras esta frase. Cada final lleva escondido el comienzo de una nueva etapa. Después de una gran transformación aparece la templanza, y esto pues no es casualidad. Después de un cambio importante, necesitamos volver a encontrar el equilibrio. Y la templanza, pues es una carta que nos habla de esto. Es una carta tranquila, serena, que nos habla de armonía, de paciencia, de integrar todo lo que... Muchas veces pues queremos que nuestra vida cambie de un día para otro, queremos resultados inmediatos, pero la realidad es que los cambios más profundos suelen producirse poquito a poco. Pues como cuando una herida, ¿no? Cuando cicatriza no ocurre de golpe, sino que la herida necesita su tiempo para cicatrizar. Y la templanza nos invita precisamente pues a eso, ¿no? A respetar nuestros propios ritmos, a no compararnos con los demás y a comprender que todo proceso tiene su momento. Es una carta que también nos habla de encontrar el punto medio. No todo es blanco ni todo es negro, ni hay que hacerlo todo ni hay que no hacer nada, sino que hay que buscar ese equilibrio que nos permita continuar avanzando con calma. Las palabras clave para la templanza serían armonía, paciencia, integración y equilibrio. Y la frase que mejor la resume sería, pues la transformación más importante o las transformaciones más importantes no suceden de repente, sino que se construyen día a día. Y después aparece otra carta de aquellas que suele asustar muchísimo cuando la vemos las primeras veces, como es el diablo. Pero igual que con la muerte, la realidad es muy distinta a lo que muchas personas creen o imaginan. Y es que el diablo no viene a decirnos que haya algo maligno que nos está persiguiendo, sino que lo que hace es mostrarnos aquello que nos mantiene atrapados o atrapadas. Y que puede ser un miedo, una dependencia, una relación que no nos hace bien, un trabajo que no nos llena o una creencia limitante. Incluso puede ser nuestra propia inseguridad. Muchas veces pensamos que somos completamente libres, pero cuando aparece esta carta, el tarot nos invita a preguntarnos, ¿qué es aquello que hoy está dirigiendo tu vida sin que te des cuenta? Porque muchas veces las cadenas más difíciles de romper no siempre son las que vemos, sino que son aquellas que llevamos dentro. Y lo bonito de esta carta, de este diablo, es que también nos recuerda que igual que esas cadenas se crearon, también se pueden romper. Las palabras clave para el diablo serían apegos, dependencia, miedo y sombra. Y quédate con esta frase. El primer paso para liberarte de una cadena es darte cuenta de que existe. Y cuando ya no podemos seguir sosteniendo aquello que no funciona, aparece la torre. Y sí, esta es una carta intensa porque habla de cambios que llegan de una forma inesperada, de estructuras que se rompen, de certezas que desaparecen, pero quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces ha ocurrido algo en tu vida que en el momento en que ha pasado o en el momento en que lo has vivido, lo has sentido como una desgracia y años después has descubierto que había sido una de las mejores cosas que te podían haber pasado? Seguramente que te ha pasado más de una vez y eso es la torre. No destruye por destruir, sino que derriba aquello que ya no era sólido, que no se podía sostener, aquello que estaba construido sobre una base que no se podía mantener
Y aunque en el momento pues puede doler, muchas veces esa ruptura termina convirtiéndose en una gran liberación. Porque después de derribar lo viejo, por fin podemos construir algo mucho más auténtico. Las palabras clave para la torre serían ruptura, cambio, verdad y liberación. Y la frase que podemos vincular a esta torre pues es que a veces la vida rompe aquello que ya no puede sostenerse para dejar espacio a algo mucho mejor. Y después de la tormenta siempre llega la calma y después de la oscuridad aparece la estrella. Y creo que pocas cartas transmiten tanta paz como esta. Después del caos de la torre, vuelve la calma, vuelve la esperanza, vuelve la ilusión, vuelve la fe y la estrella representa esa sensación de volver a confiar en la vida, de recuperar la fe, de empezar a sanar. Es una carta que nos recuerda que incluso después de etapas complicadas, después de las etapas más difíciles, siempre existe la posibilidad de volver a levantarnos. Todos y todas hemos pasado momentos complicados y seguramente pues mientras los estábamos viviendo pensábamos que nunca van a terminar, pero aquí estamos y eso demuestra que somos mucho más fuertes de lo que muchas veces creemos. La estrella nos invita a abrir nuevamente el corazón, a confiar, a ilusionarnos y a permitirnos volver a soñar. Las palabras clave para la estrella son esperanza, inspiración, sanación y confianza. Y quiero terminar esta carta con una frase muy bonita que va mucho con ella. Y es que después de la noche más oscura siempre vuelve a aparecer la luz. Y después de recuperar la esperanza y la ilusión con esta estrella, llegamos a la luna. Y esta es una carta muy especial porque nos habla de un lugar que muchas veces conocemos muy poco, y es nuestro mundo interior. La luna representa las emociones, el inconsciente, la intuición, pero también los miedos, las dudas y las inseguridades. ¿Nunca os ha pasado que habéis sentido miedo por algo y luego os habéis dado cuenta de que ese miedo estaba mucho más en vuestra cabeza que en la realidad? Pues eso es lo que viene a enseñarnos esta carta. Bajo la luz de la luna no vemos las cosas con total claridad. Hay sombras, hay formas que parecen una cosa y luego son otra. Y eso también nos ocurre en la vida. A veces interpretamos situaciones desde nuestros propios miedos o desde las heridas que todavía no hemos sanado. Por eso la luna nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos, pues, ¿esto que estoy sintiendo es verdad? ¿Nace de la realidad o nace de mis propios temores? Es una carta que también nos recuerda la importancia de escuchar nuestra intuición, pero sin dejarnos arrastrar por el miedo o la confusión. Las palabras clave de la luna son intuición, emociones, inconsciente y confusión. Y quédate con esta frase. Y es que no todo lo que sientes refleja tu realidad, sino que a veces refleja aquello que todavía necesita ser sanado. Y después de atravesar la noche simbólica llega una de las cartas más luminosas de toda la baraja, el sol. El sol con verla ya nos transmite alegría, calidez, claridad, vitalidad. Representa pues esos momentos en los que sentimos que todo empieza a encajar, que todo brilla, cuando recuperamos la confianza, cuando somos nosotros mismos sin miedo, cuando somos nosotras mismas sin miedo a que nos juzguen, sin miedo a los demás, cuando disfrutamos del presente. Es una carta de éxito, pero no solo de éxito material, sino también pues de éxito interior, porque hay personas que tienen mucho y sin embargo no son felices y otras que aun teniendo menos viven con una enorme paz. Y el sol nos recuerda, pues eso, que la verdadera felicidad nace cuando vivimos de una forma auténtica, cuando dejamos de intentar ser quienes otros esperan y empezamos a ser simplemente nosotros o nosotras. Es una carta que te invita a disfrutar, a celebrar, a compartir y sobre todo agradecer todo lo que hemos aprendido durante el camino. Las palabras clave para este sol serían alegría, claridad, éxito y vitalidad. Y quiero que recuerdes pues, esta frase vinculada al sol. Cuando dejas que tu verdadera esencia brille, también iluminas el camino de quienes te rodean. Y cuando creemos que el viaje ha terminado, aparece el juicio. Y no tiene nada que ver con que alguien vaya a juzgarnos. El juicio representa un despertar.
Es el momento en el que hacemos una pausa, miramos hacia atrás y comprendemos todo lo que hemos vivido. Es como cuando después de muchos años entiendes por qué tuvieron que ocurrir ciertas cosas, o cuando descubres que una experiencia que en su día fue dolorosa, pues terminó convirtiéndose en una de tus mayores enseñanzas. El juicio habla precisamente de eso, de mirar nuestra vida con una nueva conciencia, de dejar atrás viejas culpas, viejas etiquetas, viejas versiones de nosotros mismos, de nosotras mismas, y atrevernos a responder a una pregunta muy importante. ¿Quién quiero ser a partir de ahora? Es una carta de renacimiento, de evolución, de escuchar esa llamada interior que nos invita a vivir de una manera más auténtica. Las palabras clave para el juicio serían despertar, renacimiento, evolución y llamada interior. Y una frase que podemos vincular a este arcano, pues es que llega un momento en la vida en la que ya no podemos seguir siendo la misma persona porque hemos aprendido demasiado para volver atrás. Y llegamos ya al último de los arcanos mayores, que es el mundo. Y curiosamente, el mundo es el final del camino, pero no representa un final definitivo, sino que representa la culminación, el cierre de un ciclo, la sensación de haber integrado todo lo aprendido, de haber recorrido un camino que nos ha transformado. El mundo nos habla de plenitud, de realización, de sentir que por fin muchas piezas empiezan a encajar, pero hay algo muy bonito en esta carta y es que cuando un ciclo termina, comienza otro. Por eso decíamos al principio del vídeo que el loco inicia el viaje porque cuando llegamos al mundo realmente estamos preparados para convertirnos nuevamente en este loco y empezar una nueva aventura. Así funciona también la vida. Terminamos una etapa, comenzamos otra, aprendemos, volvemos a empezar y cada vuelta del camino nos encuentra un poquito más sabios, un poquito más sabias, un poquito más conscientes y un poquito más cerca de quienes realmente somos. Las palabras clave para el mundo son culminación, integración, plenitud y realización. Y quiero terminar este recorrido con una frase que resume no solo esta carta, no solo el arcano del mundo, sino todo el viaje del loco. Y es que cada experiencia que vivimos deja una huella en nosotros, deja una huella en nosotras, y cuando aprendemos de ella descubrimos que el verdadero destino no es el final del camino, sino que es convertirnos en la persona que queremos ser. Y hasta aquí el recorrido por los 22 arcanos mayores del tarot. Como habrás visto, hemos hecho un viaje muy rápido por cada una de las cartas, lo suficiente para que empieces a familiarizarte con ellas y tengas una primera toma de contacto de lo que representa cada arcano. Pero ahora quiero decirte algo que para mí es importante. No intentes memorizar las palabras que hemos visto hoy, de verdad. No son los significados de las cartas, son simplemente una puerta de entrada, una pequeña pista para empezar a comprender la energía de cada arcano. Porque el tarot no se aprende memorizando listas de palabras clave, se aprende entendiendo la simbología que hay detrás de cada carta. Y esa es una diferencia enorme. Fíjate, por ejemplo, en el mago. Hoy hemos dicho que representa la acción, los recursos, la iniciativa y la capacidad. Y está bien porque nos ayuda a hacernos una primera idea. Pero si yo tuviera que explicar esta carta en una clase, podíamos pasar perfectamente más de una hora hablando únicamente de ella. Podríamos analizar por qué lleva el número 1 y qué significa ese número dentro del tarot. Podemos hablar de los colores que llevan su ropa y de por qué están elegidos, porque no están puestos al azar. Podríamos fijarnos en la posición de sus manos y descubrir qué mensaje nos transmite con este gesto. Podríamos estudiar los 4 elementos que aparecen representados sobre la mesa y comprender por qué son importantes. Y hablaríamos de todos los símbolos que aparecen en la carta y de qué representa cada uno de ellos. Veríamos su parte más psicológica, porque cada arcano también refleja aspectos de nuestra personalidad y nuestra forma de actuar. Aprenderíamos cómo cambia su interpretación según el tipo de pregunta que estamos haciendo, porque no significa exactamente lo mismo en una pregunta sobre el trabajo que en una pregunta pues sobre el amor o sobre el crecimiento personal. Y además empezaríamos a combinarlo pues con otras cartas, ¿vale? Porque una carta nunca habla completamente sola. El verdadero lenguaje del tarot nace cuando las cartas empiezan a dialogar entre ellas, y eso solo con el mago. Imagínate todo lo que hay detrás
de los otros 21 arcanos mayores. Por eso siempre digo que el tarot es como aprender un idioma. Al principio aprendemos algunas palabras, después empezamos a construir frases y poco a poco llega un momento en el que dejamos de traducir mentalmente y empezamos a comprender el idioma de una forma natural. Con el tarot ocurre exactamente igual. No se trata de aprender significados de memoria, se trata de aprender a leer un lenguaje de símbolos, de matices y de profundidad. Y cuando eso ocurre, las cartas dejan de ser simples cartas, empiezan a contar historias, empiezan a responder preguntas y sobre todo empiezan a ayudarnos a comprender mucho mejor, pues a comprendernos mucho mejor a nosotros mismos, a nosotras mismas y a las personas pues, que tenemos delante. Y créeme que esa es la verdadera magia del tarot. Y si este vídeo te ha gustado, espero que ahora entiendas por qué siempre digo que el tarot es muchísimo más que aprender el significado de unas cartas. Hoy solo hemos así arañado un poquito, escarbado un poco la superficie, hemos visto unas cuantas palabras clave, hemos entendido la esencia de cada arcano y hemos empezado a descubrir el maravilloso lenguaje simbólico del tarot. Pero como has visto, detrás de cada carta hay muchísimo más y precisamente por eso quiero contarte una cosa. Hoy justamente empezamos nuestro curso intensivo de iniciación a los arcanos mayores del tarot, que es un curso pues pensado para personas que parten completamente desde cero o que sienten curiosidad por el tarot y quieren tener pues, una primera toma de contacto seria, clara y bien estructurada. Así que a lo largo de 5 clases conocemos los 22 arcanos mayores con mucha más calma de la que hemos podido hacer hoy en este vídeo, evidentemente, ¿vale? Es un curso especialmente diseñado para conocer la esencia de cada carta, descubrir su simbología más importante y empezar un poquito, pues eso, ¿no? A tomar contacto y a comprender cómo habla el tarot y cómo interpretar sus mensajes de una forma sencilla y práctica. Es un curso de iniciación, así que su objetivo no es convertirte en tarotista en 4 clases o 5, sino que es darte una base sólida para que entiendas el lenguaje del tarot y puedas empezar a sentir, bueno, si te sientes cómodo o cómoda delante de una baraja. Y si lo haces y después descubres que este emocionante y apasionante mundo te ha enamorado y quieres seguir profundizando, pues será el momento ideal de dar un paso más, dar un salto y hacer un curso anual donde sí estudiamos cada arcano pues, con mucho más detalle y aprendemos a realizar lecturas complejas con seguridad. Si te apetece dar este primer paso, puedes adquirir el curso cuando quieras y hacerlo completamente a tu ritmo. Te voy a dejar toda la información en el primer enlace de la descripción. Y por supuesto, si tienes cualquier duda antes de empezar, también puedes escribirme al WhatsApp más 34 601 17 50 05 y estaré encantada de ayudarte y de orientarte para que escojas la formación que mejor se adapte a ti. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que este primer recorrido por los 22 arcanos mayores te haya gustado y sobre todo que te haya ayudado a mirar el tarot con otros ojos. Si ha sido así, no olvides dejarme un me gusta, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y contarme en los comentarios cuál de los arcanos mayores es el que más te ha llamado la atención o con cuál sientes una conexión especial. Me encantará leerte. Y si conoces a alguien que siempre ha querido aprender tarot, pero no sabe por dónde empezar, compártele este vídeo porque quizás sea el primer paso de un camino maravilloso. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona y también online. En EON Formación no formamos solamente alumnos, sino que acompañamos a personas en su camino de aprendizaje, crecimiento y transformación. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y no olvides nunca que la magia está en ti. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.